mayo y tenemos el lujo, como te adelanté en el bloque anterior, de contar con la visita de una gran entrevistada. Me estoy refiriendo a Ana Zagari. Ella es licenciada y doctora en filosofía, docente, investigadora, UBA, USAL, PUSE. Bueno, ha hecho direcciones de tesis, doctorados en universidades nacionales y extranjeras, profesora de posgrados, tiene muchísimas publicaciones, ensayos, se especializa también en filosofía latinoamericana y de colonialidad, así que para nosotros es un lujo contar entonces con la presencia de Ana Zagari. Bienvenida, Ana, muchas gracias por formar parte de Filosofía Rock. Gracias a vos, en principio a todo el equipo. Y bueno, yo he escuchado y visto Filosofía Rock, así que estoy muy cómoda y agradezco la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Me interesa cuando tenemos un entrevistado o entrevistada que se dedica al pensamiento, que se dedica a la producción de pensamiento, a la filosofía, en este duro contexto que nos toca vivir, que me dé su perspectiva, ¿no? De por qué es tan importante hacer filosofía o pensar en términos filosóficos o desde el orden de lo filosófico en este momento. Mira, a mí particularmente me parece que además de alguien que se ha dedicado al estudio, digamos, formal de la filosofía, académico, el pensar es una acción que nos atraviesa a todos como condición humana y el trabajo con la palabra y con la idea hace siempre efecto en lo real. Por lo tanto, estoy como muy apartada, aunque González Tuñón lo decía irónicamente, de aquello de que con la filosofía poco se goza. No hablamos del goce freudiano ni lacaniano, porque ahí se sufre también. Pero yo sí creo que hay una vocación, por un lado, y una posibilidad de configurar con el otro, con el lazo social, aquello que en la soledad no es posible, ¿no? No es posible pensar y quedarse con el pensamiento, sino que en la circulación del pensamiento, sobre todo, mira, en este momento de pandemia, con estos dispositivos que nos posibilitan eh, interactuar, bueno, hay que repensarlo todo y eso se hace en la filosofía, con la filosofía y sobre todo con la creatividad inmanente del pueblo, que es desde donde uno nutre y se nutre, ¿no? Para poder pensar lo propio. Bueno, y me das un pie increíble porque vos desde ya tu respuesta estás dando todo un marco de configuración en relación a hacer filosofía con los otros, hacer una filosofía que tenga un sujeto distinto al más tradicional o al moderno. Y quería preguntarte en relación a lo que estás llevando adelante. Actualmente se está generando un ciclo sobre el filósofo Rodolfo Kusch, que es organizado por la Pastoral Social de Buenos Aires. Y vos sos una persona que escribió sobre este autor, escribiste esbozos filosóficos situados, entre otros. Entonces, primero querría que le cuentes a la audiencia cómo presentarías a un filósofo como Rodolfo Kusch, para quienes no lo han leído, para quienes no han tenido un contacto con él, de forma muy general, por supuesto. ¿Y por qué crees que se está profundizando tanto en el conocimiento de sus ideas y en el estudio de este pensador en la actualidad? Bueno, mira, Puig es un ejemplo de un académico eh, que termina en los márgenes, porque por sus propias decisiones, a pesar de haber sido graduado de la universidad, no transitó con mucha comodidad
los claustros. Y a mí no me gusta que Kush se convierta, como parece ahora que puede llegar a ser, ayer lo decía Miguel Balone, en una moda. Lo que a mí me interesa de Kush fundamentalmente, y lo digo en el prólogo de ese texto que vos mencionabas recién, Elizabeth, es correrse de todo antropocentrismo. Y Kush nos ha impulsado en ese corrimiento, porque el antropocentrismo siempre tiene como fundamento una raza, una cultura, un lugar predominante respecto de la diversidad de las expresiones humanas. Entonces, ese corrimiento que hoy en pandemia es importante de ser repensado, porque yo creo que la pandemia tiene que ver con que el hombre cree verdaderamente, o por lo menos el capitalismo concentracionario, si me permitís el neologismo, que puede hacer lo que se le ocurra con la naturaleza y con el mundo, y eso tiene un costo muy grande. Sí, desde luego, y se reduce toda esta idea de creerse sujeto, soberano, amo, señor, ¿no? Este reducto árgico de lo uno, de lo mismo del sujeto, en función de dominarlo todo, ¿no? Y sin dudas, en el caso justamente de Rodolfo Kusch, tiene una gran influencia heideggeriana en su modo de trabajar sobre lo objetual, lo ente, lo a la mano, esas caracterizaciones que él hace. Se ve muy claro, por ejemplo, en Geocultura del Hombre Americano, cuando hace un cuestionamiento sobre la tecnocracia, pero también en su redefinición del ser, esto que estabas comentando vos recién, ¿no? Y del ser y del estar también, ¿no? Al que va redireccionando como un sujeto que no es el quién de la predicación al que estamos habitualmente acostumbrados desde la filosofía moderna, como puede ser incluso en el mismo Heidegger, ¿no? El propio Dasein, sino que lo corre y pone al pueblo como sujeto, lo que es una dirección muy distinta a la de las filosofías tradicionales. En ese sentido, esta característica podemos de alguna manera sospechar a que se deba, que es justamente a que se produce desde un contexto situado, americano, cultural, diverso, distinto. Y a mí me parece que esa es la clave de la cuestión, digamos, de la excusa Kush para pensar, si vos querés, América Latina, nuestra cultura, la región, porque con Mariana Chendo, que es otra de las que ha escrito el libro y que participa de la pastoral social también, decimos que lo más débil en todo caso de Kush es constantemente hacer la referencia a Heidegger, porque él mismo se considera un fenomenólogo. Nosotros le hemos deconstruido toda esta cuestión más, digamos, ligado con lo europeo, pero Heidegger tiene la virtud de hablar del estar ahí, del señalamiento al mundo que hace este Dasein. Pero me parece que Kush después se separa, digamos, aunque Geocultura es de los últimos textos de Kush, y abreva un poco más en estas sabidurías populares en las que él se mete, que indaga, pero donde pone el cuerpo, donde confronta, y allí me parece que hay una riqueza como para que nos pase la posta para seguir pensando y haciendo serie, ¿no?
Sí, coincido, porque tampoco habla de cualquier pueblo, ¿no? Sino de la comunidad. Entonces, en ese sentido, sí, tal vez preguntarte cuál sería esta diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con esta comunidad? ¿Produce formas culturales, materiales, simbólicas distintas, ¿no? Tal vez en algún caso de lo que puede ser la propia, digamos, agrupación de personas, ¿no? Hay otros tránsitos, otros sentidos. Totalmente. De todos modos, con la palabra comunidad también hay que deconstruir su sustancialidad, ¿no? La comunidad Ujú. que presentó Perón en el Congreso de Filosofía del 49 es una comunidad que quiere ser organizada en función de la relación y del vínculo con el otro, con la otra, con el otro, aunque ese lenguaje es tan contemporáneo. Y no en vano, el propio Perón cita a Spinoza al cerrar su discurso de la comunidad, ¿no? Porque en cada generación hay siempre esta posibilidad de sentirnos, de percibirnos eternos. Ahora, si solamente nos consideramos individuos, y bueno, ahí la comunidad se desobra, se resquebraja y, y nos quedamos muy solos en un mundo muy, muy Sí, peligroso, muy, muy. diría Walter Benjamin. Así es. Bueno, y en este sentido también él hace un trabajo como un trabajo doble, ¿no? Lo que tiene que ver con lo personal, que nunca es lo individual, pero también sobre lo social en la medida en que hay una clase media que de algún modo va replicando formas de dominación. Él dice porque en algún momento tiene miedo a las problemáticas de su propio pueblo, digamos, como que adopta categorías extranjeras, extranjerizantes, pero tiene miedo de salir del lugar de lo dado, de lo que ya se le pone, ¿no? Se le pone como superestructura, por así decirlo, ¿no? No sé si es el mejor término, Sí, pero... sí, sí, por supuesto. Y lamentablemente eso tiene también que ver con nuestros, entre comillas, padres fundadores, porque fueron de Rivadavia a Sarmiento, digamos, los primeros que sintieron como cierto complejo de inferioridad. Desde luego, bueno, Alberdi, caso Alberdi, que fue el Bueno, primero que y hablamos. Alberdi, que todo el mundo reivindica, dice en las bases que un obrero inglés aprende muchísimo más rápido que cualquier gaucho o campesino de las tareas que se le encomiendan, ¿no? Ese modelo, claro, después vino la inmigración italiana, judía, española, los marginales, los que no tenían que comer ni que vestir, y la cosa, por suerte, cambió porque ahí hay un mestizaje cultural mucho más potente. Pero el miedo a ser o de ser nosotros mismos está íncito en esos fundadores. Por supuesto, no en San Martín, no en Belgrano, no en Monteagudo, no en Moreno, pero hay una deriva muy grande Sí, de todo ese de pensamiento mirar al liberal, europeo. claro, claro. Sí, incluso como vos decís, él decía que la patria no era el suelo, también en bases y puntos de partida, que de alguna manera había una frase que él tenía que decía que la patria se nos pudo haber traído de Europa, que Europa nos había traído la patria, digamos, tenía muchas alusiones en ese Claro. sentido, ¿no? Porque él de En alguna cambio, manera su razón era una razón universal, un ideal romántico que buscaba, digamos, conocer lo propio, pero para ponerlo en función de un orden universal, de un progreso universal. sí. Y bueno, en cambio, en Kush, que yo sigo diciendo que nos potencia y es una excusa para repensar lo nuestro, al contrario, el pensar siempre está arraigado, ¿no? El espacio, la geocultura es inescindible de la idea,
de la construcción de lo religioso, lo político, lo social. No da lo mismo estar en un lugar que en otro, porque ahí, como decía ayer Miguel Balone, se chaya a las cosas, ¿no? Se las inviste de una cultura que va pasando de generación en generación, que siempre aparece también la posibilidad de la novedad, pero desde una raíz, desde un arraigo. Cuando vos arrancaste decías que se corría del antropocentrismo, es la noción europea de lo que estamos viviendo. Y yo creo que Cuya avanza también en el antropocentrismo porteño. Por eso digo, de cualquier antropocentrismo, del europeo, pero también del antropocentrismo de la cultura del puerto, que constantemente, o por lo menos en una determinada deriva, se ha considerado superior al interior del país, ¿no? Ya decir interior, bueno, nosotros somos puerto y miramos a Europa. Y ahí está la clave de la verdad, de la belleza, del bien, de la justicia. Entonces también correrse de ese antropocentrismo, pero el corrimiento no tiene que ver, me parece a mí, exclusivamente con el miedo de ser nosotros mismos o con despreciar el lugar desde donde, porque en Cuya hay una elección, una opción concreta de trabajar en la puna. Pero sí correrse de cualquier pensamiento único, es salirse del antropocentrismo. Esto que vos decís se relaciona mucho con esta toma de conciencia que él hablaba de esa como suerte de vergüenza. Tampoco sé si es el término, no es el término que él utiliza, ¿no? Usa ese término. Sí, pero de lo poco que somos ante una cultura que nos impone con la mera acumulación de estos saberes enciclopédicos de los que él hablaba, ¿no? Y en ese sentido América siempre está situada como en una especie de margen de inferioridad frente al mundo superior, ¿no? Que hay, entre ese miedo y en la enciclopedia dice está nuestra piel. Exacto. Entre ese miedo y la enciclopedia está nuestra piel. Ana, si te parece, con esa frase nos podemos ir a una tanda y cuando volvemos continuamos hablando de estos temas. Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando con Ana Zagari, licenciada y doctora en filosofía. Nos vamos escuchando Espejismo, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y continuamos en el tercer bloque de Filosofía Rock, en esta charla que veníamos teniendo muy a gusto con Ana Zagari. Hablábamos de filosofía americana. ¿Se puede decir filosofía nuestroamericana? Digo, hay muchos debates en relación a eso. ¿Quién habla de un pensamiento nuestroamericano? Se dice mucho que esa idea viene con Martí. Bueno, después está toda la parte de la respuesta al modernismo, bueno, Manuel Ugarte, tenemos muchos exponentes. Entiendo que Rodolfo Kusch, por su parte, ha sido un gran precursor de lo que luego fue la filosofía para la liberación o los movimientos decolonizadores del pensamiento, pero me gustaría que lo puedas desarrollar o ampliar un poquito, Ana. Sí, con todo el respeto a Martí, que yo amo, lo de nuestra americana tiene sus dificultades. Le decía un profesor de filosofía español a un amigo filósofo, imagínate si yo digo nuestra americana, ustedes me matarían. Pero sí, en Kusch aparece muy marcadamente un inicio con un grupo que se reunía en el Colegio Máximo de San Miguel hace ya muchas décadas, donde comienza la discusión de lo que se llamaría, y en este año estaríamos ya festejando y conmemorando los 50 años de la filosofía de la liberación,
Claro. Que en muchos puntos se junta con la teología de la liberación. Y bueno, y allí estaban el padre Scanone, Carlos Cuyen, Dina Picotti, Rodolfo Kusch, un hombre que después se va hacia al norte y que muere muy joven por otro lado, pero donde se acuña toda esta posibilidad de pensarnos como filósofos de Latinoamérica o filósofos de la liberación, o como se les dice ahora, de o descoloniales, pero que constantemente todos apuntamos a, digamos, Jaureche diría, ¿no?, a invertir los polos. Efectivamente, sí. Claro, de lo que es el saber verdadero. Sí, sí, y además él es, bueno, justo mira, tengo acá en mi mano la negación del pensamiento popular, también me dejaste un pie para eso. Venimos muy, muy sincronizadas, parece que la hubiéramos armado antes la entrevista, pero bueno, él también critica ese conocimiento, ¿no? El conocimiento universitario, digamos, hace una crítica, pero desde una revalorización del pensamiento popular, de los modos de construcción, de otras formas de comunicación, habla del pensar de forma mandálica, que tiene que ver a estar más ligado con el sentimiento, con todo lo que es del orden de la experiencia. Incluso habla de darle forma a una opinión, ¿no? Totalmente. Y también, además de mandálico, político en el término más amplio de la palabra. Si vos recordás en Geocultura, cuando él habla de los informantes, de Sebastiana específicamente, Sebastiana en algún momento le dice, cuando se murió Evita y cuando desapareció Perón, nos quedamos desamparados, ¿no? Bueno, esa sabiduría de cómo hay una escucha en algunos que aparecen como padres, políticamente hablando, de la más maravillosa música que es precisamente la del pueblo. Y eso Kusch lo recupera, lo escribe, lo actúa, y bueno, y eso es un poco la filosofía que nos legó junto con mucha gente, entre los cuales nombré solo algunos, ¿no? Y que atraviesa toda América, ¿eh? Y hay filósofos y filósofas africanos muy interesantes también. Para centrarnos un poco en el tema de coyuntura, ¿cómo estás viviendo toda esta campaña que hay tan anti-argentina de gente que se quiere vivir en Uruguay, de gente que habla o que pone como ejemplo para trabajar el tema de la pandemia a otros países? Tenemos esta semana que Macri fue desde Miami, con Piñera, con Duque, con Moreno, con Almagro, para pensar la libertad, la democracia en Latinoamérica, ¿no? Como que justamente vos hablaste de esto de dar vuelta al mapa, ¿no? Y vamos a él se va para allá para pensarnos a nosotros. Mira, yo particularmente, perdona que te interrumpa, Pablo, porque por favor. Me aparece la tanada con esto de algunas cosas de Macri que las pasan a cada rato. Yo creo que él y todos estos del grupo ese organizan un discurso ligado claramente con sus intereses. No importa la educación, no importa la libertad, no importa de la patria ni hablan, ¿no? No importa nada porque todo el discurso está montado alrededor de que ellos puedan seguir robando al pueblo de manera como a la enésima potencia, y que hasta hace muy poco estaban muy resguardados tras un silencio cómplice, porque ahora
los medios, los jueces que dicen que hay que ir al colegio, total, ellos están en sus chalets, están más visibilizados por la opinión pública, con perdón de la palabra, mientras que hasta el momento del proceso, cuando el padre de Macri se hace rico, todo esto no estaba tan visibilizado por la gente de a pie. Y ahora tienen que salir a explicar lo inexplicable porque se los escrachó de algún modo y porque además tuvieron que salir a una palestra de un gobierno que perdieron, porque bueno, el peronismo salió dividido, cosa que la autocrítica tiene que ser bien severa en ese sentido, y no les importa nada más que sus intereses, yo diría, materiales, ¿no? Que tener más guita, más ganado, más tierra. Yo me acuerdo que Perón contaba, o alguien contaba, que Patrón Costas lo contaba, el dueño de Todo Salta, que lo que nunca le iba a perdonar a Perón es que ahora el empleado, el cabecita, el que dependía de él, digamos, lo mirara a los ojos cuando quería pedirle un poco más de sueldo o alguna reivindicación. Por eso a mí me da como mucha cosa, y se lo dije a muchos compañeros que están en la Casa Rosada, que el peronismo no da derechos. ¿Viste cuando sea el discurso porque llegó el peronismo, sí, entonces le dio derecho? No, el peronismo escucha y reconoció aquello que es patrimonio del pueblo. Y lo que hacen los Macri, los Almagro, todo, el Moreno que han Macri no ha traicionado a nadie, él siempre o miente o es fiel a su clase, ¿no? Pero los otros que sí han traicionado la voluntad popular, bueno, es porque no quieren ni la igualdad ni la justicia social. Vamos a ver ahora qué pasa con Biden, que está tan Juan Domingo. Es interesante cómo acomodan el lenguaje, porque como dijiste, ellos arman todo un discurso, pero arman un discurso que habla de educación, que habla de salud, que habla de la república, que termina siendo un discurso vacío si lo comparamos con las acciones de gobierno concretas que ellos tuvieron cuando tuvieron el poder, ¿no? Sí, claro. Y aparte están en el poder, son un poder real. Sí, pero eso no hay que olvidarlo. Que estas democracias representativas son endebles, y entonces el voto popular te posibilita que el peronismo llegue, que el frente llegue, pero el poder real está muy activo y hay que pensar modos de fortalecernos, porque ellos tienen verdaderamente mucho poder. Vos escuchás la tele y te dicen, bueno, pero hay que ver porque a lo mejor después del segundo año, entonces Cristina y nos volvemos Venezuela. Yo he escuchado decir esas cosas. Sí, hace más de 6 años que estamos camino a Venezuela. Yo el otro día dije, bueno, si cambiamos la Martín García, la convertimos en una isla Margarita, podemos negociarlo, pero parece que no, tenemos un problema con el agua cristalina. Además, una gran falta de respeto para un pueblo soberano, para un gobierno que, sin ser Chávez, Maduro ha sido reelecto por su gente, y entonces decir con tanta soltura nos podemos convertir en Venezuela, injuriando a un pueblo hermano,
pero eso ni se les pasa por la cabeza, evidentemente, ¿no? Lo que no tienen miedo es ser Colombia, ¿viste? No, claro. Colombia no. Venezuela No. está mal, pero Colombia... Sí, sí. Vamos a ver qué pasa ahora con Colombia, porque realmente ahí hay una cosa de mucha efervescencia, insurrección, de mucha violencia de parte del Estado, y si bien entiendo que Duque tuvo que retrotraer la cuestión de la reforma impositiva, bueno, la gente va por más, porque no se trata solo, ¿no?, del impuesto, se trata de la dignidad de una vida que esta gente no solo la quiere para sí, digamos. En pandemia hay una serie de potentados y de empresas que se han enriquecido mucho más que en tiempos, entre comillas, normales, ¿no? Algo dice de todo esto. Sí, desde luego que estamos en un momento en el que se están generando muchas reconfiguraciones y sería muy ingenuo de la parte de un sector que revaloriza lo colectivo, lo popular, la vida sobre todo, ¿no? Porque hay un enfrentamiento que es mucho más profundo y de fondo que tiene que ver esto, privilegiar a la persona, privilegiar la salud o el dinero o el dios dinero, ¿no?, como dice la teología. En ese caso, y para continuar en la línea filosófica, y sobre esto que vos decías, bueno, todo lo que está ocurriendo, ¿no?, lo que hablaban recién, lo que mencionaba Pablo, de esta situación que atraviesa Colombia, donde se está realmente en este momento avanzando en contra de derechos humanos básicos, ¿no?, y ya ocurrió también en Bolivia, desde una perspectiva regional. Bueno, ¿cómo contribuye la labor filosófica, ¿no? Veníamos hablando de un autor como Kusch que tenía un gran compromiso ético-político de la cultura, ¿no?, de la mano de él. Me parece que ahí sería muy interesante para quienes están del otro lado, para que quienes les interesa la filosofía, también hay una estigmatización de quienes nos dedicamos a la filosofía y tenemos al mismo tiempo una actividad de militancia política. Yo creo que ahí lo primero que a mí siempre me aparece es que la filosofía nace en la polis, que sin polis, sin ciudad, sin lazo social, es decir, sin el ejercicio de esto que somos, animales políticos, no hay palabra, no hay ley, no hay justicia posible, porque si nos remontamos a los viejos griegos, ¿de qué se trataba? De que el Basileus, el que tenía la concentración del poder, tenía el poder sobre la vida y la muerte de cualquiera, y todos eran cualquiera. Cuando aparece esta posibilidad del ágora, de la plaza, con todas, por supuesto, las limitaciones de lo que consideraban ciudadanía en el siglo V a.C., aparece también la posibilidad de la discusión, del diálogo, de que la ley esté escrita en el frontispicio de los edificios públicos, y la posibilidad entonces de cruzar lo que cada uno piensa, ¿no? Y me parece que filosofía y política es copulativa. Absolutamente, nació así y es así en Maimará, en Atenas, en Calabria, en Irán, en tanto el pensamiento siempre se pone en acto si hay polis. Si no, hay tortura, hay encarcelamiento, hay silencio, como le pasó al Blanqui de la Comuna de París, que le llamaban el encerrado porque estuvo, gracias al régimen, décadas en prisión, ¿no? Y bueno, él escribió y pudo pasarnos su palabra, pero lo bueno es poder estar en la plaza. Esa es la cuestión de la filosofía.
Qué interesante lo que mencionás, me parece, bueno, ahí creo que nos diste varias líneas para pensar y para seguir desarrollando, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que nos dedicamos al pensamiento. Pero también el día de hoy es muy especial para por lo menos quienes somos peronistas, porque se cumplen 102 años del natalicio de la líder espiritual de nuestro movimiento, de Evita. Y yo tengo acá un libro que me han hecho llegar a la radio en su momento, que es 70 años después, que lo habían escrito, entre otros, con Jorge Francisco Cholvis, Cristina Campagna, Julio Escurra, Horacio Fernández y otros compañeros y compañeras, y donde también se habla mucho de la figura de Evita y en líneas generales. Me gustaría, al menos en forma de homenaje, algún recuerdo, algunas palabras que vos tengas para decir, y sobre todo justamente en un contexto tan difícil, en donde se brega tanto por el individualismo, en contraposición a los lazos solidarios, de tener siempre puesta la mirada sobre los humildes, sobre los desposeídos. Me parece que cobra una vital relevancia la figura de Eva. Yo creo que Evita para todos nosotros y nosotras es, una vez me decían, es una figura mítica, y yo decía, es una figura histórica que fue capaz de aunar la acción con la voluntad política y con la palabra. Y cuando se habla de feminismo, por ejemplo, hay tantos feminismos, pero yo siempre me acuerdo de ella, de su amor por Perón y de ese ir a la par, diría Papo, ¿no? Que es nunca mejor dicho en un programa de rock, así que vamos juntos a la par, exactamente, porque ella nos dejó ese legado, ese ejemplo de amor a Juan y de amor a su pueblo, que me parece eran inescindibles. Y ella se construyó, se instituyó como una mujer política, porque captó la clave de lo que el humilde, el cabecita, sus grasitas necesitaban, y ahí estuvo el derecho, ¿no? Ella decía eso, donde hay una necesidad hay un derecho, y ella fue una gran constructora de ella lo tuvo, ¿no? Ella pudo también descifrarlo porque lo vivió, lo padeció, totalmente, lo tuvo. Totalmente. Tuvo esa empatía. Bueno, por eso. Ana, se nos terminó el programa. Sí, se nos acabó el tiempo del programa. Estamos realmente muy felices de haber recibido tu visita. Esperamos que en algún otro momento podamos volver a reunirnos para seguir trabajando estos temas y muchos otros, ¿no? Porque siempre es muy bueno encontrarnos y intercambiar conceptos, ideas, y que la audiencia comparta con nosotros, nosotras y nosotres estos idearios, este intercambio tan lindo. Así que queremos agradecerte, la pasamos muy bien. Muchas gracias a ustedes, a vos, Elizabeth, a Pablo, a todo el equipo. Y bueno, hoy pensemos y sintamos a Evita, que eso nos va a llevar por la buena senda. ¿Te gustaría dedicarle algún tema musical para despedirnos con la audiencia? No te pregunté qué música te gusta. Me gusta el tango, me gusta el rock, me gusta la cumbia, me gustan algunas cosas de la música llamada clásica, pero a Papo le podemos dar con... Bueno, nos vamos conjuntos a la par, ya que lo nombramos. Excelente, excelente. Más que presentar un tema hay que invitarla a una fiesta. Pero ¿sabés cómo baila? También, cuando todo esto pase, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, un gusto, muchas gracias Pablo, gracias Natacha, gracias Ana Zagari, y nos encontramos nosotros la semana que viene, el próximo viernes aquí a las 15 horas en el estudio virtual Chicha Mariani por esta radio que es Radio Caput.